Ahora esta grabación ustedes no van a poder tenerla, tienen que tener dominio UCM en correo UCM. Entonces solamente con el dominio no del alumno, sino que el que tiene el docente. Entonces ustedes no pueden acceder directamente a las grabaciones. Entonces tienen que esperar cuando yo vaya terminando, cada docente vaya terminando, lo tenemos que grabar y subir al link de YouTube que siempre lo hemos subido, pero hay que descargarlo directamente del stream y eso ustedes no pueden, cierta informática dijo que no tuvieran acceso, no pueden acceder ustedes con el dominio del alumno. Entonces, pero ahí ustedes, cierto, cuando vamos terminando la clase, yo voy al tiro, lo voy descargando y les voy dejando el link del video inmediatamente en cada clase. Van a quedar los links en la unidad 3 y los del laboratorio van a quedar en la sección del laboratorio. Y yo le voy colocando la fecha, ¿cierto? Que vamos trabajando en el laboratorio. Ya, chiquillos, entonces, la clase la descargaron. La clase de regresión lineal simple, ¿la tienen abierta? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a comenzar. Entonces, hoy día vamos a ver, ¿cierto? Yo creo que nos están quedando ya dos clases antes del trabajo para que el miércoles, ¿cierto? Tratemos de ver también una parte del RStudio, o sea, en la sesión del miércoles, como el trabajo lo comienzan a realizar el viernes, probablemente, ¿cierto? La clase teórica sea la última el lunes, lunes 7, perdón, lunes 3 y el 5, el miércoles 5, ocupemos esa hora para laboratorio, ¿ya? El laboratorio de RStudio, donde vamos a ir aplicando y vamos a ir trabajando también lo que nos está quedando descriptivamente a través del R, viendo gráficos, ¿cierto? Descriptivos, que es el análisis que ustedes tienen que ir realizando también para ir viendo los tipos de relaciones entre las variables, para poder ir viendo, ¿cierto? Dando respuesta a través de variables cualitativas, cualitativas con cualitativas, cuantitativas con cualitativas y cuantitativas con cuantitativas, ¿cierto? Que eso es lo que estamos viendo y vamos a predecir hoy día. Entonces, en la predicción se hace a través de la regresión lineal simple, se obtiene una recta de regresión. Entonces, por tanto, eso vamos a ver hoy día, que es la última parte descriptiva de la regresión de la, de la relación entre dos variables, ¿cierto? Cuantitativas. Entonces, también que ustedes también tengan que ver eso y ya posteriormente el lunes vamos a ver la asociación de cual y cual. Cuando tenemos que hacer los tipos de tablas, ¿cierto? Para poder ir trabajando y algunas medidas que ustedes las conozcan, por lo menos las que después las van a ver posteriormente en inferencia, estudiarlas más profundamente, pero en la tabla descriptiva de cómo se construyen esos test estadísticos, ¿cierto? Para después establecer pruebas de hipótesis. Entonces, acá en la introducción, ¿cierto? En muchos problemas, ¿cierto? Que dan origen a estudios estadísticos, dos o más variables pueden estar relacionadas, entonces es de interés fundamental acá describir esta relación a través de un modelo de regresión. Entonces el modelo de regresión es la técnica estadística que permite la descripción, ¿cierto? Un modelo de regresión. Entonces, el término de regresión, hablando un poco de historia, ¿cierto? Fue introducido por Galton en el año, imagínense, 1889, a través de su libro Natural Inheritance, refiriéndose a la ley de la regresión universal, imagínense, en ese año. Y ese trabajo se centraba en la descripción de las características físicas de los descendientes, que era una variable, a partir de las características de sus padres, que era otra variable. Entonces Pearson, ¿cierto? Porque aquí vamos a ver que para poder entablar y realizar este modelo se, se va a necesitar también del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Entonces Pearson, amigo y colega de Galton, estudió más de 1000 registros de grupos familiares observando una relación del tipo
Estatura del hijo, 85 centímetros más 0,5 por la estatura del padre en centímetros. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que la altura, ¿cierto? Los padres muy altos o muy bajos tendían a tener hijos que heredan parte de esa estatura o altura, aunque tendían a acercarse a regresar a la estatura promedio. Entonces, ahora, en estos tiempos, el sentido de regresión es predecir una o más variables basándose en el conocimiento de otras. Entonces, por tanto, ahí se utiliza este modelo predictivo, ¿cierto? Donde, ¿cómo son los datos en este modelo de regresión? Al igual que cuando nosotros queremos, ¿cierto?, trabajar y ver la relación entre las dos variables para calcular este coeficiente, nosotros tenemos, ¿cierto?, una base de datos que esa ustedes, ¿cierto?, manejan, tienen bases de datos donde en cada fila, ¿qué se tienen? En cada fila los datos del individuo. O sea, cada registro que se va realizando de cada individuo se va colocando en la fila y en cada columna, entonces nosotros, ¿qué tenemos? Los valores de las variables, las medidas, ¿cierto? Las mediciones, el nombre y cada medición que tiene con respecto a ese individuo. Entonces, por tanto, las unidades de análisis no presentan orden, ¿cierto? No se presentan en ningún orden en particular. Entonces, los datos, cuando nosotros queremos establecer, ¿cierto?, esta relación, lo primero, lo que hablamos, ¿cierto?, al efectuar esta relación, chiquillos, es representarla mediante un diagrama de dispersión. ¿Y qué es lo que veíamos nosotros a través del diagrama de dispersión? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos permitía ver? ¿Qué nos permitía, cierto, el diagrama de dispersión en sí? La covariancia de dos variables cuantitativas. Sí, cuando nosotros relacionábamos y hacíamos un gráfico, ¿qué nos permitía ver este diagrama? ¿Qué nos permitía? La correlación. La relación entre esas dos, si era directa o inversa, ¿cierto? Visualmente, solamente, ¿cierto? Al observar este diagrama, nosotros podíamos decir, más o menos el coeficiente de correlación va a tomar un signo o la covarianza al calcularla, ¿cierto? Va a ser una asociación directa o va a ser una asociación inversa. Solamente al observarlo, ¿cierto? Pero no podíamos cuantificarlo. Entonces, por tanto, teníamos que establecer medidas. Entonces, por tanto, el objetivo es reconocer a partir del diagrama si hay alguna relación entre esas variables, de qué tipo es, y si es posible predecir el valor de una de ellas en función de la otra. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es, mediante ese gráfico, ¿cierto? Y mediante el coeficiente de correlación de Pearson, es ver qué tipo de relación hay para ver si es posible predecir, ¿ya? ¿Y a través de quién? De este modelo de regresión. Entonces, por tanto, un ejemplo del diagrama de dispersión, si nosotros tenemos, ¿cierto?, la altura y el peso, ¿cierto?, de 9 personas, ¿cierto? El ejemplo que hicimos el otro día con el coeficiente de correlación de Spearman, nosotros teníamos, ¿cierto?, 9 individuos, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? 9 individuos donde se les midió la altura en centímetros y el peso en kilos. Entonces, por tanto, al obtener, ¿cierto?, el diagrama de dispersión, nosotros vemos a través de este diagrama de dispersión qué se observaría a través de la altura y el peso, qué tipo de asociación nosotros inmediatamente visualizamos que tiene. Directa. Una asociación directa, ¿cierto? Es positiva, o sea, se ve que a medida que va aumentando la altura, ¿cierto? Va aumentando también el peso de esas personas. Entonces acá, en este punto, un ejemplo, hay una persona que mide 162, ¿cierto?, centímetros y pesa 61 kilos. Entonces, por tanto, ahí hay una forma de, ese dato está exacto, ¿cierto? Pero si nos preguntaran, ¿cierto? Nos preguntaran por la altura, ¿qué altura tomaría un peso? A lo mejor que no está en la base de datos, ahí podemos predecirlo a través de la recta de regresión, ¿ya? Entonces, acá vamos a entrar en el modelo de regresión lineal simple.
Entonces, el modelo de regresión lineal simple involucra que la variable, ¿cierto? Tenemos una variable que es dependiente o también llamada de respuesta. Esta variable también, ¿cierto? Es la llamada dependiente o respuesta, también la letra Y. Uno la denota con la letra Y. Esta variable es la variable a predecir o a modelar, ¿cierto? En el modelo. Y se denota con la letra Y. Y la variable independiente, ¿ya? Es la covariable o la variable regresora, que también es llamada la variable explicativa, ¿ya? Entonces esta variable se utiliza para predecir o para modelar, ¿ya? Y se denota con la letra X. Entonces a partir de esta variable, ¿cierto? Nosotros vamos a tener el valor, ¿cierto? Para predecir Y. O sea, para saber cuánto, ¿cierto? Tomaría la variable respuesta con el valor que vamos a tener nosotros en la variable explicativa o la variable regresora. Entonces este modelo de regresión también consta con una parte fundamental, que es el error aleatorio o del modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el error aleatorio? Es todo lo que las covariables, ¿cierto? O la covariable cuando hay una variable independiente, no pueden explicar. O sea, no puede explicar de la respuesta. No puede explicar de esa variable, ¿cierto? Que es dependiente. Entonces se denota con la letra E. Con la letra griega E. Y no es observable. ¿Quién es observable? Es el residuo del modelo. ¿Y el residuo quién es? Es la estimación de este error. Es la estimación del error aleatorio. Entonces, por tanto, es el error y con la estimación le colocamos el símbolo estimado. Estimado, ese símbolo con el que se le coloca un gorrito, ¿cierto? Vulgarmente un gorrito, es el residuo estimado. Entonces, por tanto, es la estimación, ¿cierto? Es en la estimación del error aleatorio este residuo. Y este sí que es observable. Entonces, por tanto, en la formulación, ¿cierto? De este modelo, la relación, si nosotros ya partimos con lo primero que nosotros debemos entonces realizar es el diagrama de dispersión con el coeficiente de correlación, pero de Pearson. Ya necesitamos el coeficiente de correlación de Pearson. En el caso que no podemos, ¿cierto?, ocuparlo, este modelo se basa, ¿cierto?, en la aleatoriedad. Se basa, ¿cierto?, en que también tiene una parte aleatoria. Entonces, por tanto, si nosotros vemos que efectivamente no se cumple, ¿cierto?, el supuesto de normalidad, no podemos entrar a ocuparlo. Si ya nosotros sabemos que la relación debemos trabajar con Spearman, ¿cierto?, viendo también los tamaños muestrales por conveniencia, ¿cierto?, que es una muestra que no es aleatoria, o se trabaja con la población completa. Entonces ahí efectivamente ya los supuestos de la aleatoriedad, ¿cierto?, que la muestra es aleatoria, no se nos va a cumplir. Entonces, por tanto, acá nosotros este modelo lo podemos aplicar partiendo que la relación entre las variables es lineal, ¿cierto? Y también bajo el supuesto, ¿cierto?, que la muestra es aleatoria. Entonces, por tanto, ¿por qué? Porque tenemos este error. Tenemos, ¿cierto?, el error aleatorio del modelo, donde la parte, ¿cierto?, que nosotros vamos a construir, el modelo viene denotado por la parte estructural y por esta parte aleatoria. Entonces la parte estructural, ¿cierto?, es beta sub 0 y beta sub 0 son parámetros del modelo y beta sub 1 también, ¿ya? ¿Y quién acompaña a mi variable explicativa? Beta sub 1, ¿ya? Ese parámetro acompaña a mi variable explicativa. Entonces, por tanto, estos parámetros beta sub 0 y beta sub 1 son los parámetros, ¿cierto?, que también se van a estimar. Entonces, por tanto, antes de estimarlos, el error aleatorio, ¿cómo va a estar si nosotros despejamos? ¿Cómo sería entonces el error aleatorio en fórmula? Sería I sub I, y esto pasa para allá, ¿cierto?, restando, ¿cierto? Menos beta sub 0 más beta sub 1 por xi. Entonces ahora el residuo ¿de quién? Del error, ¿cierto? El residuo del modelo, que va a ser la estimación del error aleatorio, ¿cierto? Viene dado por E sub I también, que se puede escribir, y eso indica que es cada valor observable de la variable respuesta
y se le resta ahora los valores estimados. Beta 0 estimado y beta 1 estimado. Entonces eso cuando está estimado, ¿cierto? Cuando tiene ese gorrito es cuando se va a calcular, o sea, va a tener un valor. Beta 0 y beta 1 va a tener un valor en la recta de regresión, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros en la formulación de este modelo, ¿cierto? En la formulación de este modelo, en un diagrama de dispersión, cada unidad, ¿cierto? Del análisis en un punto cuyas coordenadas son los valores de la variable. Entonces aparece, trata de formarse, ¿cierto? Se forma la recta de regresión. Entonces, donde el modelo, ¿cierto? El modelo en sí, el residuo cuando nosotros lo conformamos acá, está cada valor, ¿cierto? Cada valor observable de la variable respuesta, que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ahí el valor observado de la variable dependiente y la diferencia menos, ahora ¿quién? Va a ser ahora el valor estimado. Y el valor estimado, ¿cierto? Va a ser y subestimado. Al encontrarlo, nosotros vamos a tener la recta estimada. Y la recta estimada, ¿cierto? Es I sub I. Entonces, el error, ¿cierto? El error también se puede escribir, que lo vamos a escribir en la pizarra. Lo vamos a escribir en la pizarra. El error, ¿cierto? E sub I también, ¿cierto? Se puede escribir como el valor observado menos, ¿cierto? El valor estimado. Entonces, el valor estimado, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos acá. Beta sub 0, ahora con el valor que vamos a encontrar, más beta sub 1 por X sub I. Esa va a ser la recta que nosotros vamos a encontrar. Entonces, esa recta es la que aparece en el diagrama de dispersión. Entonces, cuando beta 1, ¿cierto? Beta 1 toma el valor, va a tomar el mismo signo. Va a tomar el mismo signo del coeficiente de correlación. Porque esta es la pendiente de la recta. Entonces, si es positiva, entonces la recta va a ir hacia arriba, ¿cierto? Si es negativa, el coeficiente de correlación va a ser negativo. Y aquí va a dar negativo también. Beta 0 menos beta 1. Entonces, por tanto, cuando dé negativo el coeficiente de correlación, beta 1 también va a dar negativo. Ambos van a decir lo mismo, ¿ya? Entonces indica, ¿cierto? La pendiente indica también la forma de la asociación que va a tener las variables, ¿ya? Entonces ahí se observa el diagrama de dispersión, ¿cierto? Que realizamos el otro día en el R. Lo hicimos solamente el diagrama de dispersión, ¿cierto? Y el viernes nosotros vamos a estimar, vamos a aplicar la regresión, ¿cierto? Y vamos a encontrar la recta de los ejercicios, ¿cierto? Que realizamos y de un conjunto de datos que yo voy a traer. Vamos a aplicar también esta recta de regresión porque los puntos nos quedaron solamente, pero esta recta de regresión, ¿cierto? Entre ingreso y PSU, ¿cierto? Nosotros debemos también realizarla, ¿ya? Para encontrar esa recta. Entonces ahí, si ustedes pueden observar, necesitamos encontrar, chiquillos, beta sub 0 y necesitamos encontrar también beta sub 1. Entonces, eso se llama la estimación de los parámetros del modelo. O sea, necesitamos, ¿cierto?, estimarlos. ¿A través de qué métodos? A través del método de cuadrados mínimos. ¿Cómo andan para las derivadas? ¿Cómo están para las derivadas? Todavía no la pasamos, profesora. ¿No? No les puedo creer. Todavía no, profesora. No, ¿Qué pero pena vamos a el otro precálculo? semestre se viene derivada, integral y matriz. Ah, ya. No, entonces no me tomen en cuenta. Yo esto se lo voy a pasar, ¿cierto? Pero la fórmula la van a tener. Esto viene a través de una derivada, ¿cierto? Que el método de mínimos cuadrados para poder encontrar viene parte
del error. Disculpen, chiquillos, cálculo 1 lo tienen ahora el segundo semestre, ¿cierto? Sí. Ah, Porque ya, pasamos- perfecto. Están en precálculo. Ah, ya. Dos ramos introductorios, profe. Perfecto, ya. Sí, perfecto. Si en todo caso no se los voy a pedir demostrar, para nada, sino que les voy a contar de qué trata este método de mínimos cuadrados, ¿cierto? Al minimizar el error aleatorio, ¿cierto? Al minimizar el error, nosotros ¿cómo lo encontramos? Era cada valor observable y le restábamos, ¿cierto? El valor del modelo, que sería beta 0 más beta 1 por x1, ¿cierto? Lo que estábamos viendo arriba. Eso estábamos viendo, ¿cierto? En esta parte. Entonces, al cuadrado, ¿cómo nos quedaría? Lo mismo, pero al cuadrado. Entonces, la sumatoria del error al cuadrado, ¿ya? Entonces, a través del método, ¿cierto? Se debe resolver este sistema de ecuaciones y se debe derivar con respecto a beta 0 y beta 1. Cuando se deriva, ¿cierto? Cuando nosotros derivamos, llegamos a la fórmula simplificando, ¿cierto? Después que ustedes aprendan derivadas, se simplifica y ustedes llegan a la siguiente fórmula. Esta fórmula es la que vamos a ocupar. Entonces ustedes se preocupan de esta forma, ¿cierto? Derivando después, cuando ustedes después del segundo semestre aprendan a derivar, después este modelo también se les va a volver a recordar en los modelos lineales. Entonces ustedes llegan a, porque se debe hacer inferencia también con este modelo, ¿ya? Se debe hacer inferencia, ver si efectivamente la variable cierta explicativa influye en la variable respuesta, y eso es a través de una prueba de hipótesis a través de beta 1, ¿ya? Entonces eso después también se debe ver en inferencia estadística. Entonces acá vamos a encontrar la estimación de estos parámetros para predecir, ¿cierto? En esta parte descriptiva, para que nosotros podamos tener una predicción. Y a partir, ¿cierto? Cuando nosotros minimizamos, llegamos a esta fórmula, donde llegamos a que beta 0, ¿cierto? La constante, ¿cierto? Vamos a tener la constante de nuestro modelo, la constante de nuestro modelo, la constante de nuestro modelo beta 0 estimado va a ser igual al promedio que nosotros tenemos en nuestra variable respuesta, ya menos beta sub 1, el valor que vamos a tener en nuestro beta 1, por el promedio de la variable explicativa, el promedio de nuestra variable explicativa. Ahí vamos a encontrar nuestra beta 0. Ese va a ser nuestra beta 0 que encuentran los programas estadísticos cuando uno, ¿cierto?, estima los parámetros. Entonces, beta 1, ¿cierto? Beta 1 estimado, el otro, ¿cierto?, parámetro, la estimación sería igual a la covarianza, el valor de la covarianza que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, sobre el valor, el término de S, ¿cierto?, sub X. Entonces, acá, cuando nosotros estimamos la varianza y se nos van, ¿cierto?, algunos valores, entonces, de esa forma nosotros vamos a llegar ¿a qué valor? En sí, para estimar beta 1, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar a que es la sumatoria de X sub I por I sub I menos N por el promedio de la variable explicativa por el promedio de la variable respuesta. Recuerden que N va a ser único, ¿cierto? Este N va a ser el mismo tamaño de ambas variables, ¿ya? Y luego sobre, ¿cierto?, la sumatoria de X sub I menos, la voy a hacer en la otra diapo. Voy a agregar más hojitas ahí. Y a partir de esa fórmula, ¿cierto?, nosotros tenemos que es la sumatoria, vamos a escribirla acá mejor, el beta 1, para no ocupar espacio en el anterior. Beta 1, ¿cierto?, viene dado por la sumatoria
después al hacer esa derivada, ¿cierto? Pero ustedes solamente se preocupan de la fórmula general, de esta fórmula. Menos n por el promedio de la variable explicativa por el promedio de la variable respuesta sobre la sumatoria de x sub i al cuadrado menos n veces, ¿cierto?, x al cuadrado. Entonces ahí nosotros encontramos beta 1. De esa forma nosotros encontramos ese estimador. El parámetro, ¿cierto?, el valor que acompaña a nuestra variable explicativa. Entonces acá, ¿cierto?, en términos también puede ser escrito como cuando nosotros encontramos, ¿cierto?, la covarianza, cuando nosotros encontramos la covarianza y queda resumido, entonces también, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar con el coeficiente de correlación, que ahí también lo vamos a ver de la forma en que lo podemos encontrar con el coeficiente de correlación. Y la ecuación, ¿cierto?, de la recta nos queda entonces de la siguiente forma, como está en la pizarra, ¿cierto?, de la siguiente forma. Y también necesitamos interpretar beta 0, que es ¿cierto?, nuestra constante, la constante del modelo, y beta 1, ¿cierto?, que es la pendiente de nuestro modelo. Entonces, por tanto, beta 0 es la estimación de ¿quién? De la variable respuesta, ¿ya? De la variable respuesta si la variable explicativa toma el valor 0. Si la variable explicativa toma el valor 0. Entonces, la pendiente de nuestro modelo es la estimación, ¿cierto?, de la pendiente promedio de la recta de magnitud, ¿cierto?, del incremento o decrecimiento, ¿cierto? En este caso, cuando es positiva, es incremento. Cuando es negativa, ¿cierto?, cuando acá da un valor negativo, entonces decrecimiento. ¿De quién? De la variable respuesta por cada unidad, ¿cierto?, de incremento en x. Entonces, por tanto, cuando nosotros lo encontramos, como ya les decía, a veces reemplazado por el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, se recuerdan que es la covarianza, ¿cierto?, sobre la varianza al cuadrado por la varianza de x al cuadrado por la varianza de y al cuadrado. Entonces, eso escrito y multiplicado, ¿cierto?, es como un 1, es como que aquí vamos a anotar un 1. Entonces queda el coeficiente de correlación, es como que ahí existe un 1, ¿cierto? 1 sobre SI por I, y este es el coeficiente de correlación. ¿Me entienden? ¿O se lo escribo? Es como que hay un 1 ficticio, es como que hay un 1 escondido. ¿Me entienden o no? Se los voy a hacer. Conveniente, profe. Sí, es como un 1 que está ahí oculto. Ahí aparece el beta 1, ¿cierto? Que es S sub XI, que es la covarianza sobre SXX por SII, ¿cierto? Que es la varianza, la desviación estándar de la variable respuesta. Y aquí hay, eso es como un 1 ahí, eso. Entonces, esto que está acá, ¿cómo se llama? Entonces también se puede encontrar de esa forma. Ustedes cuando vean los libros, dice que el beta 1 también puede ser encontrado a través de ¿quién? A través del coeficiente de correlación de Pearson. Este es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿cierto? Y multiplicado por la desviación estándar de la variable respuesta. También puede ser encontrado, si nosotros ya tenemos el coeficiente de Pearson, nos sale más rapidito de esta forma. Si ya tenemos Pearson. Entonces, teniendo Pearson, no es Spearman, sino que Pearson, ¿sí? Recordar que el modelo, ¿cierto?, viene ya partiendo del supuesto que nuestros datos, ¿cierto?, siguen una distribución normal. Entonces, por tanto, el modelo se puede aplicar si nosotros aquí ocupamos Pearson, no Spearman,
Recordar que Spearman, ¿cierto? Es como un coeficiente no paramétrico. Entonces, por tanto, ahí es cuando no se cumplen los supuestos. No se cumple el supuesto para poder ocupar en sí el test de Spearman, que el test de Spearman es el más robusto. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso es lo que nos indica ahí en la pizarra, en la materia que diga. Entonces, acá viene un ejemplo. Y nos dice, con los siguientes datos, donde el DAP representa el diámetro a la altura del pecho de ciertos árboles, calcule e interprete el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿cómo calculábamos nosotros el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Cómo calculábamos el coeficiente de correlación de Pearson? El otro día calculamos el de Spearman, ¿cierto? Calculamos el de Spearman. Entonces ahí, ¿cómo calculamos el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Cómo calculamos el coeficiente de correlación de Pearson? Era la multiplicación de cada dato. No, era Exacto. la sumatoria de la multiplicación de cada dato X menos su promedio por la multiplicación de cada dato de respuesta menos su promedio dividido de la cantidad de datos menos 1. Exacto. Exacto. Ahí van a llegar ustedes a un coeficiente de correlación de Pearson de 0,865. Entonces, ¿qué indica ese coeficiente de correlación de Pearson? ¿Qué indica ese coeficiente de correlación de Pearson? ¿Qué? Tiene una alta correlación directa. Exacto. ¿Qué decía el otro día Spearman cuando lo calculamos el lunes? ¿Qué nos decía Spearman? ¿Nos decía algo diferente a lo que nos dice Pearson o nos dice lo mismo en interpretación? No dice lo mismo. Nos dice lo mismo, ¿cierto? O sea, ambos nos van a dar la misma interpretación, pero ¿cuándo se ocupa uno o cuándo se ocupa el otro? Cuando se cumplen, ¿cierto?, los supuestos fundamentales, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, nosotros nos piden el de Pearson y el de Pearson nos da una 0,865 y eso indica, ¿cierto?, que existe el diámetro y la altura están relacionados de forma casi perfecta, ¿cierto? De forma directa y casi perfecta, es cercano, ¿cierto?, a 1. Entonces, por tanto, considerando los datos del problema anterior, encuentre la ecuación de la recta de regresión entre el DAP, la covariable y la altura, ¿ya? Que es la variable dependiente. Entonces, por tanto, la ecuación de la recta de regresión, ¿cierto?, está dada por la siguiente. Ahí nos dice que es y estimado, ¿cierto?, lo que nosotros estamos buscando, es igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado, ¿ya? Entonces, por tanto, en términos del modelo, en términos del ejemplo, del ejemplo de investigación, ¿qué representa entonces la variable Y? La variable respuesta que representa la altura, ¿ya? La altura. ¿Qué representa, cierto, la variable X? Al anotarlo, cierto, el valor estimado, ahí van a ir el valor estimado de ambos, pero ahí lo multiplicamos por X o ahí iría el nombre de la variable explicativa, ¿cierto? Ahí va el nombre de la variable explicativa, que en este caso, ¿cierto?, es nuestra variable regresora o nuestra covariable o nuestra variable, ¿cierto?, independiente. Entonces, por tanto, el diámetro, ¿ya? El diámetro. Entonces, por tanto, las estimaciones, ¿cierto? Las estimaciones, ahí nosotros encontramos el valor de la covarianza, ¿cierto? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo encontramos nosotros la covarianza? ¿Cómo nosotros encontramos el valor de la covarianza? Si nosotros encontramos el valor de la covarianza, ¿cierto? Es 55,065 y lo dividimos ¿por quién? Por la sumatoria de los X, ¿cierto? Ahí están, ¿cierto? 42,985, ¿cierto? Nos da ese valor.
Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a tener, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a tener el valor que nos da ahí de beta 1 estimado, que sería 1,281, ¿ya? Ahí tenemos nuestra beta 1 estimado. Y el beta 0, ¿cierto? Es el promedio de la variable respuesta, el promedio de la altura, que sería ¿cuánto? 16,65 menos beta 1, ¿cierto? Menos beta 1, que es 1,281 por X barra. O sea, el promedio de la variable regresora, que sería, ¿cierto? El DAP. Entonces, ¿cierto? Sería 13,55. Entonces, por tanto, ahí nosotros tenemos, ¿cierto? Que nos da un valor de menos 0,708. Entonces, el modelo, ¿cómo tendría que escribirse entonces el modelo, ¿cierto? El modelo en la ecuación de la recta viene a ser la altura, ¿cierto? La altura estimada es igual a beta 0, ¿cierto? Beta 0 que sería menos 0,708 más. ¿Por qué va el más acá? ¿Por qué indicaría ahí va un más, chiquillos? ¿Por qué creen que ahí va un más? Que la cobertura Por la salió positivo. pendiente. Por la pendiente, ¿cierto? La pendiente es positiva. Si la pendiente fuera negativa, ¿qué signo tendría que ir ahí en el modelo? Menos. Menos. Entonces ahí tiene que ir un signo menos, ¿cierto? Pero acá, como es positiva, va el signo más. Entonces ya nosotros identificamos también la pendiente por la variable regresora, que sería el diámetro. Entonces, por tanto, cuando nosotros encontramos, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos esta recta de regresión ajustada en el modelo, nosotros podemos ahora predecir, ¿ya? Y a partir de esta ecuación de la recta se hace un modelo predictivo. Entonces, el modelo de predictivo, ¿cierto? Es cuando tengo que predecir valores que no están en nuestro conjunto de datos. No los voy a encontrar en nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Y ahí predigo. Entonces, por tanto, la pendiente, ¿cómo se interpreta la pendiente beta 1? Por cada centímetro que se incrementa, ¿cierto? El diámetro, la altura se incrementa en 1,281 metros. ¿Ya? De esa forma se interpreta la pendiente. Por cada centímetro que se incrementa, ¿cierto? La variable explicativa, ¿cierto? Que sería el diámetro, la altura se incrementa en 1,281 metros. El intercepto. El intercepto en un modelo, ¿cierto? La interpretación no tiene mucho sentido. En todas las interpretaciones que tiene el intercepto no tienen mucho sentido. Ya aquí nos dice que un árbol con un diámetro muy pequeño, o sea, 0, si el diámetro, ¿cierto?, fuera 0, estima que la altura va a ser de ¿cuánto? De menos 0,708, ¿ya? Entonces, en este caso no tiene sentido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros solamente la recta, ¿cierto?, nos va a servir en sí, la interpretación la interpretamos en sí el intercepto, pero no tiene sentido la interpretación del intercepto, bajo ninguna circunstancia. La que sí tiene sentido es la pendiente, ¿ya? La pendiente. Pero lo que nos sirve esta ecuación es para predecir, ¿ya? Entonces, por tanto, suponga que un árbol, ¿cierto? Existe un árbol con un diámetro de 8 centímetros. Entonces, con ese diámetro de 8 centímetros, se estima que la altura, ¿cierto? La altura va a ser ¿de cuánto? Y ahí lo reemplazamos. Entonces, menos 0,708 más 1,281 y la multiplicamos por el diámetro que nos están diciendo. Entonces ahí, ya dada, ¿cierto?, con la variable regresora que nos va a dar el valor, nosotros podemos, ¿cierto?, predecir,
¿ya? Entonces podemos tener, ¿cierto?, la predicción de la altura, que va a ser bajo un diámetro de 8 centímetros, va a tener una altura, el árbol, de 9,54 metros. Siempre ahí, primero la multiplicación, ¿cierto? Y luego se le resta el menos 0,708. Entonces ahí les va a dar 9,54 metros. ¿Ya, chiquillos, se ha ido comprendiendo? ¿Alguna parte quieren que les repita? ¿Se ha ido comprendiendo hasta acá? Yo lo personal, no. Ya. ¿Qué parte te perdiste? Todo profesor del inicio. Es que ¿En hay serio? términos que yo no, sí, hay términos que yo no conocía, por ejemplo, el margen de error. Bueno, en distintos contextos sí lo entendía, pero en este El error contexto aleatorio. no. Sí, creo, profesora, que se fue un poquito como el término técnico y como que nosotros no estamos en mente en blanco con este tema, Ya. con el tema de la regresión lineal. La regresión lineal es un poco más compleja, si se dieron cuenta, es un poco más compleja que el resto de materia, ¿cierto? Sí. La regresión lineal en sí, ¿cierto? Cuando nosotros, en sí, lo que nosotros queremos en sí predecir, lo que en sí nosotros queremos con la regresión lineal simple es, primeramente, partiendo de la base, tenemos que identificar cuál es nuestra variable dependiente o de respuesta, o cuál es nuestra variable independiente. Entonces, acá en el ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo del diámetro y la altura, ¿cierto? La variable de respuesta o dependiente, la altura, ¿cierto? Depende del diámetro del árbol, ¿ya? Entonces, el diámetro del árbol va a ser la variable regresora. ¿Hasta ahí entendemos mediante ese ejemplo? O sea, a partir del diámetro vamos a, ¿cierto?, a modelar la variable que en sí sería, ¿cierto?, la altura. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Por Ya, lo menos ellos, ya. El error. El error aleatorio, el modelo en sí está compuesto por el error aleatorio. Está conformado por, no solamente por esta parte, ¿cierto?, estructural, sino que está formado también por la parte aleatoria. profesor, que es un error aleatorio. Entonces, el error aleatorio, ¿cierto?, indica qué es lo que las covariables o las variables explicativas no pueden explicar. Entonces, eso es la parte fundamental que tiene el modelo. Lo que estas partes, ¿cierto?, lo que esta variable no puede explicar, x sub y. Lo que esto no puede explicar a la respuesta, lo explica el error aleatorio. ¿Ya? Pero esto no es observable. Entonces, ¿quién es observable? Es el residuo, porque el residuo, ¿cómo nosotros lo calculamos? El residuo nosotros lo calculamos a partir de cada valor que toma, ¿cierto? Cada valor que toma la variable de respuesta, este valor, ¿cierto?, que es observable, tenemos cada valor de la variable respuesta y le restamos, ¿quién? Le restamos, ¿cierto?, el valor estimado, que aquí nosotros esto lo vamos a encontrar. Entonces ahí vamos a tener el residuo del modelo, que es la estimación del error aleatorio. Entonces, de esa forma, teniendo, ¿cierto?, cada una de estos componentes, ¿cierto?, cada uno de estos componentes, y esto, ¿cómo los vamos a tener? Nosotros ya vamos a conocer el beta 0, ¿cierto, chiquillos? Vamos a conocer el beta 1. Y ahí lo vamos multiplicando por cada término. Y ahí vamos complementando y encontrando el error en una columna. Por eso es observable. Miren, vamos a hacer un ejemplo en la pizarra. El E sub I. Cuando nosotros encontramos, ¿cierto?, el E sub I o el es cada valor, ¿cierto?, se le resta el estimado. Entonces, I sub I, nosotros restamos acá. ¿Quién es I sub I estimado? Es beta 0, que nosotros lo vamos a encontrar, más beta 1, que nosotros también lo vamos a encontrar, por x sub I. Entonces ahí, un ejemplo, el error 1. ¿Cuál sería el error 1? ¿Cuál sería el error 1, El chiquillos? primer valor del 100, Perfecto. El I1
menos beta 0. Este valor estimado lo vamos a conocer, que lo encontramos ya, ¿cierto? Más beta 1 por x1, por el valor primero de la variable explicativa. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Los parámetros, ¿qué son? Porque aparecen en el MPT que B sub 0 y B sub 1 Sí, los parámetros son los parámetros del modelo, ¿cierto? Son los que acompañan, los que nosotros debemos tener, esos dos parámetros en nuestra recta de regresión. En la parte estructural, lo siento, son entonces las variables, por decirlo así, la altura y diámetro. No. En sí, la altura, ¿cierto? La altura y el diámetro, I sub I es la altura, I sub I estimada, es la altura estimada. Esta es la altura, ¿cierto? Y este es el diámetro. Entonces, por tanto, para poder nosotros, acá tenemos los parámetros. En sí, ¿cierto? Después, en inferencia estadística, uno va a hacer inferencia con respecto a probar si beta 1 es 0, ¿cierto? Ahí uno después prueba si beta 1 es 0 para ver si X influye, ¿cierto?, en la variable respuesta. Eso se ve después en la parte inferencial. Acá en sí, en el modelo, nos sirve la primera parte, en la descripción de los datos, para predecir. Y para predecir es a través de esta recta de regresión. Esta recta es fija. Y su I es igual a la constante, que es la parte estructural de nuestro modelo, más este es el intercepto o la constante del modelo, más la pendiente de nuestro modelo por la variable explicativa. Pero la variable explicativa es X y la variable respuesta es Y. Beta 0 no es la variable respuesta ni beta 1 es la variable explicativa. No, estos son los parámetros que están en la parte estructural que forman nuestro modelo estadístico. Consta de una parte estructural y consta de una parte aleatoria. ¿Ya? Entonces ahora para encontrar esta parte, ¿cierto? Esta parte, los errores, el error aleatorio, para poder encontrarlo, ¿cómo lo encontramos? A través de esta forma. Entonces, cuando nosotros tengamos, ¿cierto? Vamos a tener dos columnas con nuestras variables y si queremos tener, ¿cierto? Nuestros errores al lado, que el residuo va a ser, ¿cierto? Observable, el residuo del error aleatorio, porque va a ser, ¿cierto? Es la estimación del error, el residuo del modelo. Nosotros vamos a tener como está aquí en la pizarra. ¿Cuánto sería entonces el error 1? ¿Cuántos errores tendríamos entonces en la columna siguiente? Tendríamos X, tendríamos Y y tendríamos acá una columna de errores, ¿cierto? Los residuos del modelo. Acá va E1, es igual a un valor. Aquí va E2, igual a un valor. Aquí va E3, igual a un valor. Y aquí están los valores de X sub I, de X1, de X2. Aquí va I1, I2. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Lo que aún no me queda claro, lo siento profesora, para entender rápido, es la de beta sub 0 y beta sub 1. Estos valores son parámetros, ¿cierto? Pero nosotros debemos estimarlos. Van a tener un valor. Estos van a tener siempre un valor. No van a ser escritos como cierto beta 0. Beta 0 va a tener un valor. Nuestra pendiente, nuestra intercepto va a tener un valor. Cuando nosotros lo estimamos, indica que nosotros vamos a encontrar un valor. Es un valor que nosotros vamos a encontrar. ¿A través de quién? A través, ¿cierto?, de esta minimización del error aleatorio, que nosotros la encontramos, ¿cierto?, de esta forma, que beta 0, ¿cómo lo encontrábamos nosotros? Teníamos que encontrar el promedio ¿de quién? De la variable respuesta, menos quién, menos el valor que nosotros vamos a encontrar de beta 1, la pendiente estimada. Este también es un valor que vamos a encontrar por un valor calculable, ¿cierto? Por el promedio de la variable explicativa. Esa fórmula siempre es fija. Esta es fija. A través de esa fórmula vamos a encontrar ¿quién? Nuestro intercepto del modelo. ¿Queda claro ahora? Sí.
Y beta sub 1, ese nosotros, Y ese beta nosotros lo sub 1, tenemos. exacto, beta sub 1 también lo vamos a tener, ¿cierto? Que nosotros lo encontramos acá. Beta sub 1, ¿cierto? Nosotros acá encontramos beta sub 1 y beta sub 1 es lo siguiente. Beta sub 1, ¿cierto? En el ejemplo práctico, cuando nosotros encontramos esa resolución, ¿cierto? Es la covarianza sobre, ¿cierto?, el valor que toma nuestra desviación estándar, la raíz de la varianza. Entonces, por tanto, nosotros cuando encontramos beta 1, ¿cierto? Beta 1 en la fórmula escrita un poco más larga es la siguiente. Nos vamos a la pizarra. Y cuando encontramos beta 1, que este valor también es calculable a través de ¿quién? De los datos. Siempre vamos a tener datos, siempre nosotros vamos a tener datos. Entonces ahí la multiplicación de cada valor de la variable explicativa multiplicado por su variable respuesta, menos el tamaño de la muestra que nosotros vamos a tener, por el promedio de la variable explicativa, por el promedio de la variable respuesta, eso va en el numerador, sobre, ¿cierto?, la sumatoria de x sub i al cuadrado, cada valor de la variable explicativa al cuadrado sumado, ¿cierto?, menos n por la variable explicativa al cuadrado. Y ahí nos va a dar un valor fijo, ahí nos va a dar un valor de acuerdo a nuestros datos. Ese valor vamos a llegar. Cuando nosotros tenemos ese valor estimado, lo reemplazamos en el anterior. O sea, primero nosotros siempre vamos a calcular el beta 1 primero. Y luego, al teniendo nuestra beta 1, vamos a tener nuestro intercepto. Como el caso del ejemplo del ejercicio que acabamos de realizar. Cuando nosotros hicimos el diámetro, ¿cierto?, y la altura, entonces nuestro diámetro era nuestra variable explicativa, nuestra altura, nuestra variable respuesta, tenemos ahí nuestros datos, tenemos el promedio de ambas variables, ¿cierto? Luego tenemos, ¿cierto?, cada valor le restamos su promedio al cuadrado, también lo sumamos, y también cada valor de la variable respuesta restado con su promedio al cuadrado, lo sumamos también, y a través de ello podemos encontrar, ¿cierto?, el coeficiente de Pearson, que lo hicimos en las primeras clases, ¿cierto? Y va a dar un valor, van a llegar a 0,865, y eso ya nos va a indicar que nosotros podemos aplicar un modelo de regresión. ¿Por qué? Porque hay una relación directa. Se observa que hay una relación directa casi perfecta, porque nuestro coeficiente de correlación es cercano a 1. Entonces vamos a obtener, a través de esos datos, vamos a obtener una recta de regresión. Vamos a obtener una recta de regresión, ¿ya? Y esa recta de regresión, ¿cierto?, ¿cuál sería? Esta que está acá. Y estimado. ¿Y quién es y estimado? La variable respuesta estimada. ¿Quién es la variable respuesta en este ejemplo? En este ejemplo, chiquillos. La altura. La altura, ¿cierto? La altura estimada. Este valor beta 0, que lo vamos a encontrar, ¿cierto?, a través de la fórmula, más beta 1, que también, esto es lo primero que tenemos que encontrar, el beta 1, ¿cierto?, multiplicado por ¿quién? ¿Quién es x? ¿Sigue siendo x? O ahora en términos del problema es el diámetro. En este problema en particular, ¿ya? Entonces, por tanto, al estimar, ¿cierto?, al estimar la pendiente, ¿cierto?, y al estimar el intercepto, entonces ahí nosotros cuando encontramos la pendiente, teniendo nuestra pendiente, nosotros encontramos el intercepto. Entonces luego, cuando encontramos esos valores, que esos valores son números, van a ser números, son estimaciones de los parámetros, ¿cierto? Entonces beta 0 estimado nos va a dar un cálculo, es una estimación, es un valor. Entonces ese valor va a ser menos 0,708.
Eso nos va a dar acá. Más la pendiente. ¿Pero por qué más? Por el signo que toma la pendiente, ¿ya? Y multiplicada por el diámetro, ¿ya? Entonces, lo que nosotros en sí andamos buscando, ¿cierto? La ecuación de la recta que es fija. La ecuación de la recta que es fija. Y es igual a beta sub 0, ¿cierto? Estimado más beta sub 1 estimado por x, ¿cierto? Que es la variable explicativa. Entonces, ¿quién es y? Es la altura, ¿cierto? En este ejemplo en particular, la altura estimada es igual, este valor ya nos lo dieron, ¿cierto? Ya lo calculamos, que sería menos 0,708, más este valor también lo calculamos, ¿cierto? Que sería estimado. Entonces sería 1,281 por, ¿quién es la variable explicativa? La variable explicativa sería, ¿cierto? El DAP, el diámetro. Entonces, por tanto, esta es la ecuación de la recta. Y a través de esta ecuación nosotros vemos cómo es la recta, si va hacia la derecha, si va hacia en forma directa o en forma inversa, con el signo que tiene la pendiente también. El signo que tiene la pendiente siempre va a ir a la par con el coeficiente de correlación, con el signo del coeficiente de correlación. Entonces la recta va a ir hacia arriba, cuando la pendiente sea positiva. Si la pendiente es negativa, es porque el coeficiente de correlación ya nos indicó que había una relación inversa, ¿ya? Entonces la covarianza nos dio inversa y el coeficiente de correlación, ¿cierto? Nos dice que efectivamente a medida que aumenta una variable, disminuye la otra, ¿cierto? ¿Se ha ido comprendiendo mejor? ¿O hay una parte que no les quedó clara? ¿Mm? Por mi parte, se entendió mucho mejor ahora. No, a mí igual, ¿Alguien más tiene, alguien más tiene otro? ¿Ahora lo entendieron mejor? Sí. Sí. Ya. Profesora, una Entonces, pregunta. sí. ¿Por qué se le llama error? El error aleatorio Sí. Si es hallar la ecuación es hallar una ecuación lineal, ¿por qué se le llama error? es una parte, el error aleatorio es la parte fundamental que debe tener un modelo. ¿Ya? Antes de ser estimado, cuando nosotros lo estimamos, acá cuando nosotros lo estimamos, si ustedes se dan cuenta, el error se va. Acá. Cuando nosotros encontramos la ecuación de la recta, el error ya no está. Solamente el error va en la parte estructural, ¿cierto?, del modelo. O sea, consta el modelo en sí, ¿cierto?, esa parte fundamental. El error debe estar, ¿cierto?, para poder después verificar los supuestos. Hay unos supuestos fundamentales que se deben utilizar después en inferencia, en la cual los errores, ¿cierto?, se deben distribuir normal, y se deben realizar ciertos diagramas para poder verificar también la independencia de los residuos, ¿ya? Entonces lo que en sí nosotros trabajamos es con el residuo del modelo, no con el error, sino que con el residuo. Entonces cuando ustedes acá, ¿cierto? Acá les di el empujón para después en la inferencia estadística, cuando ustedes después en la inferencia estadística calculen este error, ¿cierto?, se deben verificar supuestos para poder, ¿cierto?, trabajar con este modelo de regresión. Entonces, uno de los supuestos fundamentales es que estos errores se distribuyen normalmente. Todos estos valores que nosotros vamos a calcular acá, que son los residuos del modelo, ¿cierto?, son los residuos, lo que en sí trabajamos con los residuos del modelo, ¿ya? Y los residuos del modelo, ¿cierto?, se basan en cada valor observable de la variable respuesta, de nuestra variable respuesta, restado con la diferencia de ¿quién? De nuestra ecuación de la recta, de beta 0 estimado más beta 1 estimado por cada valor de la variable explicativa. Ahí nosotros encontramos cada uno de los residuos. Entonces esta parte es fundamental para la inferencia estadística, porque debemos verificar independencia de los residuos, debemos verificar normalidad de los residuos y que los residuos sean homocedásticos.
¿ya? Que eso no los voy a marear con eso ahora, porque eso, eso es para inferencia. Pero acá en la descripción nos basta con que tengamos la recta para predecir. ¿Me entienden? En esta parte. Después, cuando ustedes vean inferencia, se van a acordar de esta parte que yo les dije. Oh, la profesora nos habló de estos residuos. Bueno, es decir, la profesora nos dijo de estos residuos del modelo o en modelos lineales, cuando vean los modelos lineales. Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes van a verificar supuestos, ya en el curso de modelos lineales. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero ahora en la descripción, para predecir lo que nosotros andamos encontrando es la recta, esta recta de regresión, para poder predecir. Entonces, si nos dicen qué valor tomaría, ¿cierto?, la variable respuesta si la variable explicativa tomara tal valor, ¿cómo la podríamos predecir, chiquillos? ¿Cómo podríamos predecirla? ¿A través de la? ¿A través de la? A través de la recta de regresión. Muy bien. Entonces, teniendo la recta de regresión, nosotros podemos también hacer predicciones. Entonces, acá ustedes con este ejemplo de las variables peso y altura se van a quedar trabajando en esta hora autónoma de estas personas, ¿cierto? De estas 9 personas, ustedes van a calcular, van a obtener la ecuación de la recta de regresión y van a ver qué forma toma, ¿cierto?, la recta, si la pendiente va a dar positiva, la pendiente va a dar negativa, ¿cierto? ¿Cómo van a obtener esa? Encuentren los valores de beta 0 y beta 1 de la altura y el peso, ¿ya? Y lo vamos a revisar el lunes, lo vamos a explicar. Traten de hacerlo solitos en esta hora autónoma y hagan, ¿cierto?, alguno de la guía también, de la guía del otro día, del diagrama de dispersión, ¿cierto? Calculen, encuentren, vayan soltando la mano con la misma guía de la coeficiente de correlación, que ahí tenemos 2 variables. Entonces la regresión lineal simple, ¿cierto?, es para predecir. ¿Ya? Nos sirve para obtener la recta de regresión en esta primera parte. Pero ¿quedó claro lo que se debe realizar? ¿Más claro? Por lo menos yo sí entendí. Ya, entonces realicen en forma autónoma este ejercicio. Realicen en forma autónoma este ejercicio. Calculen los valores si van a llegar, ¿cierto?, a esa pendiente y a esa intercepto. Interprétenlos. E interpreten esa pendiente, ¿cierto?, e ese intercepto. Entonces, por tanto, acá también interpretar el intercepto no va a tener sentido, ¿cierto? Ahí ustedes lo explican, pero no tiene sentido, ¿cierto?, el valor que toma el intercepto en el modelo. Solamente nos va a servir, ¿cierto?, para poder hacer una predicción. Entonces, ya chiquillos, por Teams nos vemos de nuevo el viernes. Vamos a hacer, ¿cierto?, algunos ejemplos con estimar mediante el RStudio, ¿cierto?, estimar los parámetros, encontrar la ecuación de la recta y también, ¿cierto?, obtener dibujar la recta en el diagrama de dispersión con los comandos. Entonces eso lo vamos a ver, ¿cierto?, este viernes, si Dios quiere, en el laboratorio. Así que les voy a traer, ¿cierto?, un ejemplo con estos mismos datos, ¿cierto? Y otro ejemplo de una base de datos para que podamos trabajarlo. Ya, chiquillos, cualquier duda me la hacen a través del chat. Ahora hasta las 16:35. Cuídense mucho. Nos estamos viendo entonces el viernes a las 10:50. ¿Ya? Chao, chiquillos, cuídense. Igual, profe, muchas gracias. Yo creo que Chao. estoy bien. Chao, cuídense, chicos.